Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, hoy planeo hacer un video bastante especial que pues de seguro nadie lo sabía desde un principio ni en la historia tampoco, porque muchos no nos enseñaron de quiénes lucharon en el día D en Normandía. O sea, van a decir pues que lucharon canadienses, estadounidenses, británicos en el día D en la operación Overlord. Pero resulta que también hubo mexicanos que también lucharon en Normandía. Muchos tienen registro, pero mientras que otros no tienen registro, porque miren, por la falta de registro y por la falta de evidencia sobre esos veteranos mexicanos que lucharon en Normandía en junio de 1944, pues hay muy poca información sobre ellos. O más bien no tienen nada de información. Hay algunos que sí vienen con información, vienen con registro, pero los otros no tienen casi nada. Viene siendo Fabián Caosobón, Tío Pilo, Frank Nogalas o Nogales. Son los únicos que no tienen registro sobre si lucharon en Normandía en el día de. Nada más Luis Pérez Gómez, José Mendoza López, Mancayo García y Eduardo Peneche y Carvajal son los únicos que sí tienen registro y que sí lucharon en Normandía en el día de. También hay prisioneros mexicanos que estuvieron encerrados en campos de concentración alemanes desde los años 40. Muchos fallecieron allí, mientras que otros al final de la guerra fueron liberados después. Algunos, a ver, los que fueron prisioneros mexicanos en campos de concentración alemanes, puede ser el de Mauthausen. Muchos estuvieron en Mauthausen, en el campo de concentración de Mauthausen. No sé si lo dije bien. Mauthausen y Buchenwald. Y otro campo de concentración, no me acuerdo cuál es. No es la de Austerlitz, es otro, no me acuerdo cómo se llama. Pero, a ver, muchos de los prisioneros mexicanos eran José Sánchez Moreno Gualda, Luis Moch Pitiot, Joseph Salazar, Felipe López y Feliciano Catalán. Fueron los únicos prisioneros mexicanos que estuvieron encerrados en campos de concentración alemanes en los años 40 durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Pero, o sea, nada más como dos fallecieron en el campo de concentración de Mauthausen, en Alemania, mientras que otros fueron liberados en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Nada más dos murieron, solo que tres sobrevivieron y fueron liberados después de la guerra. Pero debido a la falta de información, no, bueno, es que bueno, es que sí hablan sobre prisioneros mexicanos, claro, pero no hay información, pues no hay información o hay muy poca que nosotros ni siquiera sabemos de estos mexicanos que fueron prisioneros para los alemanes. Hay muy poca información sobre eso. Es que debido a la falta de registro y la falta de evidencia sobre el nombre de los prisioneros, sus antecedentes y así, es muy difícil saberlos. Es muy difícil saber sobre ellos. Lo mismo para los tres, Fabián Casobón, Teopilo y Frank Nogales o Nogales también. Pero bueno, ellos no fueron prisioneros, ellos fueron combatientes mexicanos o mexicoamericanos nacidos en Estados Unidos que se alistaron en los ejércitos aliados como el de Estados Unidos o de Canadá. Pero sí lucharon en el día D, en Normandía. Lo que sí hay información es sobre Luis Pérez Gómez, José Mendoza López, Macario García y Eduardo Peniche y Carvajal. Son los únicos que hay información sobre ellos. Voy a hacer un video respecto a eso porque hay muchos veteranos mexicanos que lucharon en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. No solo en el Pacífico, como el conocido Escuadrón 201. También había mexicanos que también lucharon en Normandía. Pero que muchos de ellos están totalmente olvidados. O que no hay registro o falta de registro sobre esos combatientes, incluso prisioneros mexicanos que fueron prisioneros de los alemanes y que fueron soldados una vez en Normandía,
que sí lucharon en Normandía, pero de los ejércitos aliados, no de México, porque México no participó directamente con Alemania, no atacó a Alemania, no le declaró la guerra directamente a Alemania. Bueno, sí, pero nada más dijo el presidente Manuel Ávila Camacho que le declaró la guerra a las potencias del eje, pero no luchó contra Alemania, luchó contra Japón en las batallas de Luzón y Taiwán. No me acuerdo cómo, el de Taiwán se lo llamó como Operación y algo, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero sí lucharon en Taiwán, sí lucharon. Taiwán y Luzón, en Filipinas, fueron ocupados por los japoneses en 1942. Y casi al final de la guerra, pues tuvieron que luchar allí, porque había resistencia japonesa en esas zonas. Por eso enviaron el Escuadrón 201. Y no solo pilotos así muy profesionales, también habían otros combatientes más que también servían en el escuadrón. Pero muchos de ellos son muy recordados en México, Pero de los otros veteranos que también lucharon, no solo en Asia, también en Europa, pues algunos tienen evidencia, sí tienen registro, pero otros no. Y están totalmente en el olvido. Y yo como el líder supremo de la comunidad selchista, es mi deber no dejar a ningún veterano o a ningún soldado que combatió en una guerra pasada, pero que esté totalmente en el olvido. Es tener evidencia, recordar, hacer una memoria, honrar a ese soldado caído, para que conocemos la historia de cada soldado caído, pero de nuestros compatriotas obviamente. Pero va a ser muy difícil tener un registro sobre ellos, un registro, una foto. Es muy difícil conseguir eso, muy difícil. Pero bueno, voy a hacer el video ya de una vez para ver quiénes lucharon en Normandía en el día D. ¿Quiénes? O sea, ya les dije los nombres, claro, pero ¿qué hicieron? ¿En qué unidades estuvieron de los ejércitos aliados cuando se alistaron? ¿En qué? ¿En qué unidad? ¿En qué batallón? ¿Infantería? O lo que sea. Pues lo van a saber eso en el video. El piloto tapatío que combatió a los nazis. Varios Spitfires MK-X entran en barrena por el cielo de Normandía. Son remolinos de acero que presagian la muerte y el caos entre la metralla, estiran el instinto de supervivencia como un resorte que no puede más que reventar. En uno de ellos va Luis Pérez Gómez, piloto tapatío enlistado en la Fuerza Aérea de Canadá. Con los cañones y ametralladoras vacíos, seguido por las aeronaves nazis, el joven rasga el horizonte en su intento de escapar, tal y como lo imaginó muchas veces al estar jugando en la azotea de su casa con sus aviones de lámina. El origen. La familia de Luis originalmente vivía en Atotonilco, en la hacienda Santa Elena, en donde cultivaba la tierra y criaba caballos. Sin embargo, debido a la guerra cristera, prefirió mudarse de forma definitiva a la ciudad de Guadalajara. El futuro piloto nació el 8 de octubre de 1922 y vivió gran parte de su vida en una finca localizada en las inmediaciones de Hidalgo y Cruz Verde, en la colonia americana. De acuerdo con lo relatado por sus familiares en el documental Águila Mexicana, Alas Canadienses, de Miguel Ángel Sánchez de Armas, desde pequeño Luis soñaba con ser aviador. En la azotea construyó hangares de cajas de cartón y tenía varios avioncitos de lámina con los que enjollaba sus días. Posteriormente se enlistó en los Boy Scouts y, desde entonces, sus excursiones ya no cesaron. El viaje del héroe. Tras la muerte de su madre, a Luis lo mandan a Mérida, Yucatán, y posteriormente a la Ciudad de México para poder estudiar la preparatoria. Es 1939 y el joven es un gran deportista. Le gusta la natación, el béisbol y hasta el salto de altura. Además de los estudios, persiste en su idea de convertirse en piloto tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, esto pese a la resistencia paternal. Busca enlistarse en la Fuerza Aérea Mexicana, pero es rechazado. Luego acude a Estados Unidos pensando en tener mejor suerte, pero no, es deportado. No es hasta el siguiente año en que emprende el viaje desde México hasta Ottawa, Canadá.
Ahí aprende inglés y, con la ayuda de un paisano, logra establecerse e inscribirse en la Ottawa Technical School. Luis sabe que en Canadá están preparando pilotos, a través de la British Commonwealth Air Training Plan, y sabe que es una oportunidad que no puede desaprovechar. La preparación. El entrenamiento tan anhelado finalmente le llegó el 30 de junio de 1942, cuando pudo ingresar como voluntario a la Real Fuerza Aérea Canadiense y tuvo su preparación en centros de Ontario y Quebec. En una segunda fase del programa los pilotos entraban a etapas más avanzadas en la Service Flight Training School y, finalmente, el 6 de agosto de 1943, Luis recibió sus alas y nombramiento como oficial piloto aviador. En noviembre de ese mismo año es asignado a una base en Dartmouth, en donde tiene el encargo de hacer misiones de patrullaje en la costa canadiense, por la amenaza latente de submarinos alemanes. Un tango inolvidable. En 1943 Luis tuvo 2 romances. Uno de ellos fue con Mary Wallace Wadley, una joven que también estaba enlistada en la Fuerza Aérea Canadiense. Presuntamente tenían planes de casarse, pero ella sufrió un accidente que la hizo perder la memoria. Cuando vio de nuevo a Luis, ya no lo reconoció. Su otro amor fue Dorothy O'Brien, una joven que tenía entonces 16 años. De acuerdo con un reportaje de The Ottawa Citizen, publicado el 3 de noviembre del 2008, ambos bailaron tango en una fiesta celebrada en el Canadian Grill y quedaron flechados. Otras parejas tuvieron que hacerse a un lado y, entre aplausos, le dejaron la pista completa a Dorothy y Luis. Y como si la pareja fuera protagonista de un tango, su historia de amor se tornó agridulce. Él partió para Normandía. La guerra. Tras el día D, ocurrido el 6 de junio de 1944, a Canadá le tocó ametrallar a las fuerzas alemanas que se encontraban en la playa rebautizada para el operativo como Juno. Luis se encontraba en el Escuadrón 443, acuartelado en Digby, en el condado de Lincolnshire, acompañado de otros 27 pilotos. De acuerdo con el documental Águila Mexicana, 10 días más tarde el escuadrón tiene la misión de interceptar una fuerza enemiga de 20 aeronaves, pero solo encontraron a una y la derribaron. Ya en la noche hubo un segundo patrullaje a cargo del comandante James Hall y los pilotos Leslie Foster, C. Scarlett, Donald Walsh, Hugh Russell y Luis Pérez Gómez. Mientras que Foster y Scarlett se mantienen bajo un techo de nubes, Hall, Walsh, Russell y Luis ascienden en formación de ataque, pero se topan con un agrupamiento nazi. Hall y Russell son derribados de inmediato y no sobreviven. Luego el avión de Walsh es alcanzado por la metralla alemana y entra en picada, pero logra saltar. Luego un Spitfire MKX da un giro a babor, en una maniobra evasiva, pero era seguido por varias aeronaves nazis. Se trataba de Luis. Ya no tenía más metralla y entra en barrena, así que no le quedaba más que abandonar su avión. Walsh alcanza a ver que Luis sale expulsado del Spitfire y trata de abrir su paracaídas, pero este se encontraba incendiado. Tanto Luis como el Spitfire caen en un campo de cultivo en un pequeño poblado de agricultores llamado Sassy, en Normandía. La tumba anónima. Los pobladores, al notar la caída de la aeronave y encontrar los restos de Luis, decidieron llevarse el cuerpo y enterrarlo como uno de los suyos, puesto que los nazis querrían llevárselo. Y así fue. Agentes alemanes acudieron al sitio, pero Luis ya estaba enterrado como si fuera un poblador más de Sassy. A finales de junio de 1944, Dorothy O'Brien recibió un telegrama. Se enteró que el piloto tapatío la había puesto como referencia en caso de accidente y en el mensaje le avisan que Luis había desaparecido en combate. Ella tenía la esperanza de verlo nuevamente, de pasar el resto de sus vidas juntos, hasta que recibió un segundo telegrama en julio. Le daban la noticia oficial de su muerte. Ya en 1946, finalizada la guerra, la Fuerza Aérea Canadiense se da a la tarea de recorrer los poblados de Normandía para hallar restos de sus combatientes. Es entonces que los campesinos les indican en dónde enterraron a Luis Pérez Gómez. El reencuentro. Dorothy O'Brien se casó con un oficial naval llamado Dennis Pratt y tuvieron 3 hijos. Según The Ottawa Citizen, él siempre estuvo al tanto de la breve historia de amor entre su esposa y Luis y de aquel baile entre tangos y aplausos, por lo que decidió llevarla a Sassy en 2001. Ahí visitaron la tumba de Luis Pérez Gómez y relataron la historia a los pobladores.
3 años más tarde, en el aniversario 60 de la muerte del piloto tapatío, la gente de Sassy invitó a Dorothy a que acudiera para que fuera testigo del nombramiento de la plaza del poblado, la Place Pérez Gómez. Un homenaje para el único piloto tapatío que falleció combatiendo en la Segunda Guerra Mundial para la Real Fuerza Aérea Canadiense.